Buenas tardes. La línea de investigación en materia jurídico-político-antártica, el Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, les da la bienvenida a este webinar. Esperamos que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien, y desde ya les agradecemos su interés y participación en esta instancia. Esta tarde analizaremos la nueva Ley Antártica chilena, aprobada por el Congreso Nacional el 4 de agosto recién pasado, promulgada por el Presidente de la República en la ciudad de Punta Arenas el 21 de agosto, y que actualmente se encuentra para su toma de razón en la Contraloría General de la República y que esperamos sea publicada en los próximos días. Se referirá a esta nueva ley, a sus antecedentes y sus desafíos, el profesor Luis Valentín Ferrada Walker, a quien le ha correspondido un activo papel en la gestación y en la elaboración de esta ley desde el año 2011 a la fecha. El profesor Ferrada es doctor en Derecho, es académico del Departamento de Derecho Internacional de nuestra facultad e investigador adscrito del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Integra el Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, es miembro del Comité Permanente en Humanidades y Ciencias Sociales del Scientific Committee on Antarctic Research, e integra la lista de árbitros de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya en materias de protección medio ambiente antártico. Es asesor en materias de derecho antártico en el Ministerio de Relaciones Exteriores y antes lo fue en el Ministerio de Defensa Nacional. Ha sido investigador y profesor invitado en varias universidades extranjeras, investigador responsable de proyectos Fondesit y autor de múltiples publicaciones y ponencias en materias jurídicas e históricas. Antes de comenzar, les recuerdo brevemente que durante la exposición se recibirán preguntas, ¿sí?, por medio del box de Zoom, preguntas y respuestas. De esta forma van a ser respondidas al final de la presentación, por lo que desde ya los invitamos a estar activos con sus dudas para tener una mayor interacción más adelante. Les ruego tengan cuidado con no activar su audio durante la presentación para evitar interrupciones o ruidos molestos, y en caso de que estos se activen involuntariamente, vamos a silenciarlos. Sin más que agregar, profesor Ferrada, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Para todos quienes trabajamos estos temas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, esta ley, la promulgación y la próxima publicación de esta ley es sin duda alguna un hito muy importante. Entonces creemos fundamental desde nuestra casa de estudio promover su análisis, su estudio, su discusión, y de alguna manera espero en los próximos minutos compartir con ustedes algunas ideas a este respecto. Entiendo que debieran estar viendo mi pantalla. Sí. Bien. Eso. Entonces vamos a dar inicio a este análisis sobre esta nueva ley antártica chilena y sus principales desafíos. Me pareció interesante como temario de esta exposición, conversar un poquito de por qué requería Chile una nueva ley antártica y qué aspectos debían tenerse en cuenta para aquello. Luego, por supuesto, qué dispone esta ley antártica, qué novedades tiene respecto a lo que existía o lo que existe en otras legislaciones que podamos tener en cuenta, y finalmente los desafíos que van implícitos en la implementación de esta nueva ley antártica. Tengo necesariamente que hacer una suerte de disclaimer. Efectivamente, yo también me ha correspondido asesorar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en esta materia, pero por supuesto todo lo que paso a explicar lo hago en mi condición de académico, y nada de lo que diga tiene ciertamente ninguna implicación en lo que el Estado de Chile pueda llegar a considerar, sino que son simplemente comentarios académicos a este respecto. Si es que nosotros tenemos en cuenta la historia de la normativa antártica chilena, es una historia bastante activa. Tenemos cerca de 300 normas legales y reglamentarias, algunas más importantes que otras, algunas son un par de incisos en una ley mayor, otras son normas completas dedicadas a la Antártica.
es bastante variado, pero tenemos cerca de 300 normas desde el año 1843 al año 2020. Aquí en este gráfico la vemos ordenadas por décadas. Sin embargo, en esta gran cantidad de normas, en realidad las únicas dos normas de un alcance más bien general son la Ley 11.846 de 1955 y el Decreto Supremo 298 del año 1956 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estatuto Chileno Antártico. Estas dos normas son importantísimas desde esta perspectiva. Uno, le asignan a las autoridades de Magallanes la responsabilidad de gobierno interior del territorio chileno antártico, y la primera ley, una ley muy cortita, tiene solo 3 artículos, pero luego el estatuto hace un detalle bastante interesante de las distintas facultades, tanto de la autoridad desde Punta Arenas, como especialmente la posibilidad de delegar esa autoridad en distintos funcionarios que se encuentren en el territorio chileno antártico propiamente tal. Pero a pesar de la importancia de estas normas y de todos los estudios que pudiéramos hacer al respecto, es evidente que el mundo ha cambiado mucho desde esa fecha hasta ahora. De hecho, muy pocos años después, el año 1959, se va a adoptar el Tratado Antártico, el año 1961 va a entrar en vigor, y el sistema internacional va a empezar a preocuparse también de lo que pasa en la Antártica. Chile es uno de los 12 estados signatarios del tratado, ha sido un activo participante en todo su desenvolvimiento, y entonces empieza a convivir esta visión puramente territorialista que están en estas normas con una nueva visión, con unos nuevos elementos internacionales, y Chile empieza a ser parte, y es más, parte bastante activa de esto. La década siguiente, en los años 70 y 80, el sistema del Tratado Antártico internacionalmente avanza hacia la preocupación por la explotación sustentable de los recursos. Hay 2 tratados internacionales claves, incluso hay otras resoluciones de las reuniones consultivas del Tratado Antártico que también podríamos considerar, pero hay 2 tratados internacionales propiamente tal sobre esta materia, que es la Convención de las Focas Antárticas del año 1972, en vigor el año 1978, y la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos del año 1980, en vigor desde el año 1982. Estos 2 tratados, a su vez, han evolucionado estos 2 regímenes internamente desde esta visión de explotación sustentable de recursos a la visión actual, que está mucho más centrada en el cuidado del medio ambiente en sí mismo. De hecho, hoy en día, por lo menos conocidamente, no hay caza comercial de focas en la Antártica, que era lo que trataba la primera, o intentaba regular la primera de estas convenciones. Y en cuanto a la segunda convención, que de alguna manera administra el régimen pesquero en su vista de 1980, hoy en día está mucho más preocupada, sigue muy preocupada de los temas pesqueros, y por supuesto parte muy importante de su trabajo es determinar las cuotas de krill y de peces que se pueden pescar, las épocas en los distintos épocas del año, etcétera, a través de importante el trabajo actual de la Convención de la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, a través de su comisión y de su comité científico, tiene que ver con la protección del medio ambiente marino propiamente tal, y esto queda especialmente graficado en lo que son las áreas marinas protegidas, que es como la última innovación jurídica dentro de este subsistema. Y luego, a partir de la década de los 90, del año 91, se adopta el Protocolo de Protección del Medio Ambiente, Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que entra en vigor el año 1998. Obviamente, en todas estas normas que están aquí, de los años 60, 70 y 80, chilenas, hay mucho de esto. De hecho, muchas de ellas son la recepción doméstica de las normas internacionales alcanzadas en los distintos foros. Pero queda en evidencia que esta visión que teníamos en los años 50, a la que hoy tenemos en el 2020, ha cambiado lo suficiente como para requerir armonizar, sistematizar y modernizar todo nuestro ordenamiento jurídico antártico. ¿Para qué? La razón es, bueno, la razón obvia es por estar con los tiempos, pero hay una razón más importante, si se quiere. Si Chile quiere tener una buena actuación en los distintos escenarios antárticos, tanto desde la perspectiva de lo que hace domésticamente como de su participación internacional en el sistema del Tratado Antártico, tiene que tener normas acordes a la realidad que se están viviendo. Y luego Chile en todos estos años ha también
alcanzado una serie de compromisos internacionales, ha participado, o se ha hecho parte de una serie de compromisos internacionales y por supuesto que tiene que cumplirlos. Entonces para esto necesitamos de alguna manera, o necesitábamos reordenar todo esto que teníamos. Por supuesto que para dictar normas respecto a la Antártica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un territorio muy especial. Y como estamos en un territorio muy especial, estas normas tienen que adaptarse, adecuarse a esa singularidad. Esta es una mascota, no es propiamente antártica, ninguno de los antárticos que estará viendo esto dirá que la ha visto allá. En realidad, esta es una mascota que yo utilizo mucho en los ámbitos del derecho internacional en general para explicarle a mis alumnos algo que me parece que es una explicación general, que todos quienes trabajamos en esta área tenemos que tener en cuenta. Ustedes lo habrán visto anteriormente, este es un juego óptico, porque si yo lo miro de izquierda a derecha, entonces voy a ver ahí un conejo, y si lo miro de derecha a izquierda voy ahí a ver un pato. Esta figura tan rara, pero que tiene la gracia de no ser un monstruo, sino que de alguna manera representar una dualidad, me parece que de alguna manera orienta bastante bien respecto a cuál era uno de los principales desafíos a tener en cuenta cuando pensábamos en la ley que necesitábamos. De alguna manera, todo lo antártico es para Chile algo nacional. El territorio chileno antártico es parte íntegra de nuestro territorio, parte de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, es la provincia antártica. Es decir, por supuesto que esto tiene una visión absolutamente nacional y que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos soberanos sobre el continente antártico, sobre el territorio chileno antártico. Pero al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, y no en un sentido contradictorio, sino que en un sentido complementario, si se quiere, o con muchos claroscuros, Chile también es un activo participante, y ha sido un activo participante del sistema del Tratado Antártico, y esto le da entonces un matiz internacional a todo lo que hacemos en la Antártica, que uno tiene que tener cuenta al pensar en cuál es la legislación. Se desprende de esto que la eficacia de esta ley tiene, por una parte, que ser respecto al territorio chileno antártico, y eso lo veremos con una mirada, si ustedes quieren, más doméstica, pero al mismo tiempo, la eficacia de estas normas tiene que referirse a todo el continente antártico y sus mares circundantes, porque Chile se ha comprometido ante el sistema internacional a controlar una serie de actividades, a revisar ciertas cosas, a impedir que sus nacionales hagan ciertas cosas, y eso no solamente se refiere a que lo vayan a hacer dentro del territorio chileno antártico, eso se refiere a que lo hagan en la Antártica en su totalidad. Entonces, esta ley tiene una eficacia territorial en una parte, pero también tiene una eficacia extraterritorial o una eficacia personal respecto a otros aspectos. De esto mismo se deriva que además el tema antártico es un tema esencial de nuestra política exterior. Y desde ese punto de vista, entonces, cae dentro del ámbito de responsabilidad directa del presidente de la República, asesorado en estas materias por el ministro de Relaciones Exteriores y todo su ministerio. Y entonces hay un ámbito importante o una faceta de esto que son decisiones absolutamente centralizadas, que se toman, repito, desde el más alto escalón del Estado de Chile. Sin embargo, al mismo tiempo, existen otras facetas de la actividad antártica que perfectamente pueden ser, o deben ser incluso, desconcentradas o incluso descentralizadas, ya sea en el gobierno regional de Magallanes y de la Antártica chilena, o en instituciones que, aún perteneciendo al Estado centralizado, estén radicadas allá. Las tomas de decisiones, por lo tanto, se producirá en parte en el nivel nacional y en parte en el nivel regional. Repito, estos no son necesariamente contradicciones. Esa figura que he puesto ahí para ilustrar eso, esta idea de este pato conejo, no es contradictorio en sí mismo. Es una combinación de dos cosas. En algunos momentos tenemos que verlo más en un sentido, en otros momentos tenemos que verlo más en otro sentido. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con la pregunta si acaso la acción estatal tiene que enfocarse a solo realizar ciencia o a solo la presencia soberana. Esto no es blanco y negro. Plantearlo en esos términos es equivocado. Es ciencia más presencia. Y en el fondo, si queremos ponerle un título general a esto no es más que una combinación del derecho y la política, que es
tan propia del derecho internacional y me parece a mí que del derecho en general. Esto tenemos que tenerlo en vista en todo momento cuando analicemos la ley, porque si no, hay cosas que nos empiezan a hacer ruido de alguna manera. La historia de esta ley es relativamente larga, podemos decir que se demoró 20 años desde las primeras ideas a este respecto. Por supuesto, ya decíamos desde el año 59 que Chile se hace parte del Tratado Antártico, que hay elementos o ciertas situaciones que debían hacernos pensar en la necesidad de una nueva normativa. Pero la primera vez que encontramos ya una manifestación, si no expresa, pero sí al menos implícita, pero bastante clara, es en la política antártica chilena del año 2000. Ya ahí se da la idea de que Chile tiene que pensar en una nueva legislación que se haga cargo de la evolución del sistema del Tratado Antártico en todos estos años. Y a partir del año 2007 hay una instrucción expresa del Consejo Política Antártica en ese sentido. Los avances, no quiero detenerme demasiado en esta parte, digamos, pero los avances en este tiempo son a veces más rápidos, a veces más lentos, hay una serie de circunstancias que juegan en aquello, pero indudablemente tras la creación de la Dirección de Antártica de la Cancillería, el año 2011, esto ya entra en una fase de bastante progreso y de acciones concretas. Al año 2013 ya hay un proyecto de ley o anteproyecto de ley que se ingresa como proyecto de ley en el año 2014 al Congreso y, bueno, tiene la evolución y se toman los tiempos que muchas veces estas cosas se tienen que tomar. Estos son temas demasiado serios para pretender resolverlos muy rápido. Por lo tanto, no me parece excesivo el que nos hayamos demorado estos tiempos. Por supuesto, hay ciertas fases en que se avanzó demasiado poco y que uno pudiera haber querido avanzar más, etcétera, pero me parece que estos son temas que requieren ser lo suficientemente pensados y repensados. Todos ustedes saben de seguro, o se imaginarán, lo que significa además hacer una ley. Es curioso, pero algo que quizás a ojos de la gente que no está tan imbuida en el ámbito legislativo, le puede parecer relativamente sencillo, en realidad tiene una serie de connotaciones interesantes, casi para un estudio de sociología, cómo dentro del propio Poder Ejecutivo es necesario ir coordinando, negociando entre los distintos ministerios, entre las distintas miradas. Este, como proyecto de ley o anteproyecto de ley, se elaboró en la Cancillería, ya conversando con otros ministerios, sobre todo con el Ministerio de Defensa, pero luego hubo que abrirse a todo el resto de las distintas reparticiones del Estado, a las autoridades de Magallanes, a las autoridades de otros ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, por cierto, el Ministerio de Defensa, un rol importantísimo, el Ministerio de Hacienda. Esto tiene todo un trabajo al interior del Estado, arbitrado de alguna manera por la Secretaría General de la Presidencia, muy, muy interesante, que luego pasa al Congreso. Y ahí se abren otra serie de posibilidades. Hubo varios diputados y senadores que fueron muy activos en el seguimiento del proyecto de ley, que pusieron muchas indicaciones. También en esta segunda parte, en esta fase legislativa, participó la Corte Suprema, emitió 3 informes al respecto, participó el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional. Entonces, nuevamente, muchas voces, muchas participaciones, muchos aportes realmente muy relevantes que van permitiendo sacar esto. Por supuesto, no existen las leyes perfectas, no existen las leyes perfectas. Y uno puede ver que hay a lo mejor algunos elementos que se podrían haber mejorado, pero bueno, eso sí. Si Andrés Bello, después de 30 años de preparar el Código Civil, dice en el mensaje del Código Civil que tendrá que encargarse la jurisprudencia de ir mejorando aquel código, imagínense ustedes qué se puede decir de esto. Por supuesto que habrá detalles que ir mejorando, pero es una muy buena ley y que pone a Chile en un nivel comparado con los otros países que tienen ese intereses antárticos y participan en ese tema del Tratado Antártico, lo pone en un nivel muy, muy privilegiado. Volveremos sobre eso en algunos minutos. La estructura de la ley, estos son los distintos títulos
de la ley. Vamos a conversar un poquito sobre los aspectos más importantes de ellos. Me interesa recalcar que esta es una ley marco, por lo tanto, en su articulado hay muchas cosas que se dejan para ser desarrolladas posteriormente por los reglamentos. Hay 8 reglamentos que la ley manda a dictar. Habrá que ver después si son efectivamente 8 reglamentos distintos o 8 materias reglamentarias que se concentran en 3 o 4 reglamentos, más, y ese es el más 1, hay un reglamento que tiene que ver con esto directamente, que es el reglamento del Consejo de Política Antártica, pero que es un reglamento que está mandado a dictar por la Ley de Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho, un reglamento que ya está próximo a ser promulgado. Eso, veamos algunos puntos más importantes de este listado de grandes temas. Este es el índice, si ustedes quieren, de la nueva ley antártica. Lo primero que me parece importante tener en cuenta son los objetivos. Estos objetivos están aquí dichos en palabras más breves y más simples, pero están contenidos en el artículo 1 de la ley. Como no podría ser de otra manera en un Estado que afirma derechos soberanos sobre parte de la Antártica, sobre el territorio chileno antártico, el primer objetivo de la ley, por supuesto, es proteger y fortalecer estos derechos soberanos chilenos en la Antártica. Ninguno de los 7 países que afirma tener derechos soberanos en la Antártica jamás han renunciado a ellos. Los 7 son de los países más activos en el sistema del Tratado Antártico, pero de alguna manera, volvemos a esta figura de las dualidades, de alguna manera, al mismo tiempo que defienden sus derechos soberanos, son muy partícipes en el sistema del Tratado Antártico. Son muy partícipes en el sistema del Tratado Antártico precisamente para defender mejor sus derechos soberanos. Entonces esto está obviamente en el número 1 de los objetivos de nuestra ley. Luego, la idea es establecer los principios matrices para la conducción y la materialización de la política antártica nacional, reforzar el sistema del Tratado Antártico. Chile, desde muy antiguo, ha sido un convencido, y yo personalmente creo que es una buena opción, de defender sus derechos y sus prerrogativas en el marco del sistema del Tratado Antártico. Chile, como todos los países de tamaño medio y medio pequeño en algunas cosas, tiene que usar a su favor el sistema multilateral. Y es importante que Chile siga siendo un país importante dentro del sistema del Tratado Antártico, pero aún más, que refuerce esa presencia en los distintos foros, en las distintas participaciones. Ahí hay un trabajo donde tenemos todavía mucho por progresar, y ese es uno de los objetivos de esta ley. Queremos potenciar las actividades antárticas de Chile. Chile es hoy en día uno de los países más activos en la Antártica propiamente tal, en todo lo que son las operaciones logísticas, lo que son las operaciones, todo lo que es operaciones, búsqueda y rescate, apoyo a la actividad científica. Hoy en día, y esto tiene que ver con el punto 4 y el punto 5, hoy en día, para efectos de la economía regional de Magallanes y la Antártica chilena, la actividad antártica es... No me conozco yo los números de memoria, pero según me informan, es incluso más importante que la ganadería, un rubro tan tradicional dentro de la economía magallánica. Entonces, obviamente que queremos hacer actividades, pero estas actividades tienen que respetar ciertamente los márgenes generales. Entre ellos tienen que ser actividades sustentables, tienen que ser actividades que respeten y que promuevan la promoción del medio ambiente, y tienen que obviamente cuadrarse en los márgenes generales de esta ley, que busca proteger los intereses del Estado de Chile, y esta consagración que tenemos sobre la Antártica desde los años 60 como una zona de paz, una zona de cooperación internacional, y que es uno de los elementos que le da el valor que ella tiene. Desde este punto de vista, no debe de llamar la atención en lo absoluto que la ley reitera las mismas palabras, de hecho, del Decreto Supremo 1747 del año 1940, que delimita el territorio chileno-antártico, pero claro, ha existido una evolución importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho del mar, y entonces sí hay una actualización en eso del derecho del mar. Esta carta que presento aquí, que es una carta del Instituto Geográfico Militar, autorizada por la DIFROL, de
el Chile tricontinental tiene una nota expresa que la he marcado ahí en amarillo y hago mención a ello porque me parece importante, y es que no está graficada en esta carta la plataforma continental extendida, en cuyo proceso de solicitud de reconocimiento ante la Comisión de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, como ustedes bien saben, Chile se encuentra. Una afirmación importante que es obvia si ustedes quieren, pero que es importante dejarla presente, es que por supuesto que la soberanía chilena sobre la Antártica se va a ejercer con pleno respeto al derecho internacional y en particular a las normas contenidas en el sistema del Tratado Antártico. Esta ley no solo se aplica a la Antártica, esta ley se aplica a Chile completo. De hecho, hay muchas de las instituciones que tienen que ver con lo antártico, que están radicadas en Santiago, y por supuesto que esta ley les plenamente aplicable. Entonces, se aplica a todo Chile, como cualquier ley chilena, y en particular al territorio chileno antártico, porque son las cosas que allí norma, pero repito, pero tiene un ámbito muchísimo más amplio. Y como decíamos, se aplica también en toda la Antártica y sus mares circundantes, debido a que Chile necesita cumplir una serie de compromisos internacionales que lo obligan de alguna manera a tener este ámbito más amplio. Uno de los temas importantes que había que resolver en esta ley era pensar y repensar nuestra institucionalidad antártica. En un país como Chile, con un régimen presidencial, obviamente quien preside esta orgánica es el presidente de la República, que es el conductor en definitiva de las relaciones exteriores de Chile, pero también de la administración interior de Chile. Entonces, estas dos facetas del tema antártico están allí comprendidas. La máxima entidad asesora del presidente de la República en estas materias es el Consejo de Política Antártica. El Consejo de Política Antártica es un órgano interministerial presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, pero en el cual participa también el ministro de Defensa, el ministro de Hacienda, el ministro de Medio Ambiente. Conforme a la nueva ley se incorporó también el ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro de Economía, y una serie de otros funcionarios. Participan ciertamente las autoridades de gobierno de Magallanes, participan los 3 comandantes en jefe, participa el jefe de Estado Mayor, participan varios de los subsecretarios implicados, el subsecretario de Relaciones Exteriores, el subsecretario de Defensa, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, etc. Una serie de autoridades del más alto nivel político participan en este Consejo de Política Antártica, que ahí se discuten y se determinan para la proposición y aprobación del presidente de la República las grandes líneas del quehacer antártico chileno, que luego se operativizan a través de una serie de ministerios. Y quiero recalcar aquí el otros ministerios y entidades, porque en realidad he puesto aquí los que de alguna manera me parecen más llamativos y que tienen un mayor tratamiento en la ley, pero hay muchas otras entidades que van a tener alguna participación y que no están aquí nombrados. Estoy pensando, por ejemplo, el Ministerio de Educación. No está aquí nombrado, pero por supuesto que tiene una labor importantísima. Quien juega de alguna manera un rol de coordinador general de la actividad antártica chilena por su doble naturaleza doméstica internacional es el Ministerio de Relaciones Exteriores. A ese efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con una dirección de Antártica, que es el órgano operativo de este nivel de coordinación superior, pero también, al ser la Antártica una zona fronteriza, hay muchas labores que le corresponden a la Dirección de Fronteras y Límites. Y por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la conducción, planificación y promoción de la actividad científica, el Instituto Antártico Chileno, el INACH, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene un rol importantísimo. El Ministerio de Defensa es también de una importancia mayor, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la operación y la logística, el funcionamiento de las bases, la presencia permanente en la Antártica, descansa básicamente en los operadores de las Fuerzas Armadas. En esta ley, y esto tiene que ver también con la implementación progresiva en el tiempo de la nueva ley, nueva ya hace varios años, diríamos, pero la nueva ley del Ministerio de Defensa Nacional, en el sentido que la Subsecretaría de Defensa y el Estado Mayor Conjunto
han ido tomando cada vez mayor nivel de participación en las materias antárticas para coordinar de alguna manera lo que hacen los operadores de las Fuerzas Armadas y lograr con todo esto una acción más efectiva. El Ministerio de Medio Ambiente también importantísimo, y en particular a través de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de Magallanes y Antártica Chilena, de la cual depende el Comité Operativo de Evaluación del Impacto Medioambiental Antártico, que de alguna manera, junto con la Dirección Antártica y la Cancillería, son no sé si el filtro, decirlo en esos términos, pero son quienes deben velar porque se cumplan en todas las actividades que realiza, o desde Chile, o Chile en la Antártica, se cumplan los parámetros medioambientales y los parámetros políticos del sistema del Tratado Antártico. El Ministerio del Interior tiene un rol importante, tanto como ministerio, como en particular en las autoridades de gobierno interior de la región de Magallanes y la Antártica chilena. La nueva ley entrega una serie de facultades expresas y bastante importantes, tanto al delegado presidencial regional como al gobierno regional. Sabemos, estas autoridades todavía no están en funciones, todavía sigue existiendo la figura del intendente, así que el intendente asume estas funciones en el intertanto, pero una vez que esta ley entra en régimen y que la ley de gobiernos regionales también entra en régimen, entonces hay una serie de funciones que se le atribuyen directamente a las autoridades regionales. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es un ministerio, el más noble de los ministerios del Estado de Chile, tiene también un rol importante en la ley, en el sentido de apoyar la labor que hace el INACH y promover de alguna manera la investigación antártica chilena, promover la mejor calidad de esta investigación y, Dios quiera, un aumento del financiamiento para la investigación antártica chilena, que sería muy bienvenida, ciertamente, por toda la comunidad antártica. Hay una serie de otros ministerios, no me resulta en favor del tiempo entrar en el detalle de cada uno de ellos, pero del Ministerio de Economía dependen la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría de Turismo. Todo el tema pesquero es uno de los rubros importantes de actividades económicas lícitas que se realizan en la Antártica, el turismo lo mismo, el Ministerio de Obras Públicas, tanto en su dirección de obras portuarias como aeroportuarias, tiene una vinculación directa, sobre todo con los trabajos y las labores que están planificadas y que se hacen en Bahía Fildes. La Dirección General de Aeronáutica Civil es quien maneja y de quien depende el aeródromo Teniente March. La Directemar, en cuanto a autoridad marítima, cumple también un rol importantísimo, etc. La verdad que la lista es bastante larga y si uno se va al detalle puede bajar bastante dentro del nivel orgánico del Estado de Chile. Y finalmente quisiera recalcar la labor que cumple una serie de secciones y comités antárticos nacionales que son la contraparte de los foros internacionales. Respecto a cada foro internacional hay un símil nacional que de alguna manera ayuda a preparar la posición de Chile para que, entonces, por ejemplo, en el régimen de la CAMELAR, así como existe una reunión de la Comisión de la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que se reúne año a año en la ciudad de Hobart, en Australia, en Chile existe entonces una Comisión Nacional que se encarga de preparar la postura de Chile. En temas de medio ambiente, así como existe un Comité de Protección del Medio Ambiente que funciona como órgano asesor de las reuniones consultivas del Tratado Antártico, pues bien, existe también a nivel interno una sección nacional de protección del medio ambiente, etc. Hay varias de ellas, la sección de nombres geográficos antárticos, etc. Hay una serie de pequeñas que se han creado, muchas de ellas hace ya muchísimos años, pero que la ley viene de alguna manera a coordinar su trabajo. Junto con este aspecto de la institucionalidad orgánica, hay otro aspecto en el cual la ley hace especial hincapié y que es muy interesante de alguna manera, y que tiene que ver con la planificación, tiene que ver con poner en línea a todas estas distintas entidades para que todos avancemos en una misma dirección. Hay algunos de estos documentos que ya existían, que no son creación de la ley, pero que de alguna manera sí la ley, por primera vez, con una norma de rango legal, viene a disponer que se dicten y a fijar ciertos parámetros para ello. El caso de la política antártica nacional existe. Hoy en día estamos en la cuarta política internacional que hemos tenido, la primera del 55, la segunda del 83, luego del 2000, ahora del 2017. Pero claro, y sus mismas fechas dan cuenta de aquello, diremos, cada tanto se dictaban porque sí, porque no había.
la ley dice, no, mire, cada 10 años hay que revisar, hay que hacer un estudio, hay que hacer un levantamiento, hay que hacer un análisis transversal de cuáles son los grandes objetivos de Chile en la Antártica. Y entonces cada 10 años hay que repetir este ejercicio. Planes estratégicos antárticos también teníamos, pero se dice, no, mire, el plan estratégico antártico tiene que durar 5 años de manera que sirva bajo el parámetro de la política en vigor para revisarlo y entonces propender, de alguna manera, repito, alinear la fuerza. Y lo que es nuevo, esta es una idea que existía, pero que hasta el día de hoy no hemos sido como país capaces de lograrlo a plenitud, pero con la ley vamos a avanzar, me parece, en aquello, es la idea de un programa nacional único. Esto es, que año a año todos los operadores antárticos se pongan de acuerdo en cuáles son los objetivos que tienen que alcanzar. Y este programa nacional, además, tiene una gran importancia, lo veremos en un minuto más, porque se vincula también con los temas presupuestarios. Quiero dedicar un minuto, o algo más de un minuto, al gobierno y administración del territorio chileno antártico. Esto es, a la cara más regional, si se quiere, que tiene que ver con lo antártico. ¿Cuáles son las actividades que están implícitas en esto? Hay la doctrina administrativista hace todas unas divisiones entre lo que es gobierno y administración, etc. Sabemos que la Constitución dedica un capítulo completo a aquello, y tenemos una ley orgánica de gobierno y administración regional que también da ciertas pautas. Pero en el fondo son todas aquellas acciones que tienen que ver con mantener el orden público y el cumplimiento de las normas, por una parte, y por otro, propender al desarrollo de las personas. Desde este punto de vista, la ley antártica le encarga, decíamos, al delegado presidencial regional y al gobierno regional una serie de tareas precisas y concretas de gobierno y administración del territorio chileno antártico. En el caso del delegado presidencial, tiene que ejercer estas facultades, obviamente, bajo la orientación del ministro del Interior y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el caso del gobierno regional, que va a ser un ente autónomo y elegido democráticamente por la propia ciudadanía de la región, entonces no tiene una dependencia directa de otro ministerio, pero sí tiene que coordinarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ejercer sus facultades que ahí están descritas, y esto va a ser cumplido por el intendente en tanto estas autoridades existan efectivamente en nuestro país, estén en funciones. Pero además, la ley ha dejado expresamente en vigor el Decreto Supremo 298 del año 56, porque hay una serie de materias más pequeñitas, si ustedes quieren, pero pueden ser muy importantes. Por ejemplo, ¿quién representa el registro civil respecto a un hecho que haya que certificar en la Antártica? O quién toma las decisiones sobre, por ejemplo, una emergencia ambiental, que hay que reaccionar de inmediato, etc. Entonces hay una serie de normas y facultades y competencias que están entregados en este Decreto Supremo del año 56, que son plenamente válidas todavía. Hay ahí que hacer algunas adaptaciones en los nombres, hay que hacer algunas interpretaciones, pero que de alguna manera todo ese aspecto de detalle sigue siendo igualmente válido. Por supuesto, va a haber que ver la compatibilidad exacta de este Decreto Supremo con la nueva ley antártica. El mandato que la ley contiene es que el decreto se mantiene vigente en todo aquello que no pugne contra la ley, pero me parece que en una buena interpretación es posible no entrar en conflicto, porque de hecho las materias que trata el Decreto Supremo no están tratadas en la ley, sino que de una manera muy general. Por lo tanto, no se ve que vaya a haber ninguna fricción entre ellos. Y además me interesa destacar en esta perspectiva regional que van a ser precisamente las autoridades y tribunales regionales los encargados de la fiscalización y el juzgamiento de las infracciones a la ley y de las normas antárticas internacionales que deban regular dentro de su competencia. Entonces, esto quiere decir que en la región de Magallanes, y particularmente en Punta Arenas, se han radicado, gracias a esta ley, una serie de competencias bastante importantes respecto a lo antártico. Por supuesto, lo antártico sigue siendo un tema nacional. Lo antártico es uno de los temas claves de la política exterior de nuestro país.
Por lo tanto, obviamente, desde Cancillería y desde el presidente de la República hacia abajo, por supuesto que siempre van a tener, esto no es un tema regional, pero sí es un tema que tiene una vinculación regional innegable y que aún más, Chile lo que tiene que hacer es potenciar todavía muchísimo más las actividades antárticas que se hacen en Punta Arenas y por supuesto en Puerto Williams. Y por supuesto en Puerto Williams. Chile tiene la obligación de actuar estratégicamente viendo lo que va a pasar en el mundo. Esto no tiene que ver con Argentina, esto tiene que ver con el mundo. Lo que va a pasar en el mundo respecto a la Antártica en los próximos 50 o 100 años, o quizás menos. Y Chile entonces tiene que, por supuesto, entregarle competencias suficientes a las autoridades regionales para que desde la región realicen una acción antártica lo más potente posible, pero las autoridades regionales también tienen que entender que esto es esencialmente un tema de interés nacional. Entonces, repito, esta dualidad que hay que saber administrar. El tema del financiamiento, si bien es una sola norma que trata esta materia y que en su primera parte no innova, porque siempre el financiamiento se ha dado ciertamente por la ley de presupuesto, tiene dos elementos que a mí me parece que son especialmente interesantes. El primero es que a partir no de este ejercicio presupuestario, sino que del próximo presupuesto año 2022, no el que para este año ya la ley no alcanza a implementarse, pero sí para el siguiente, todo el financiamiento antártico va a ir de manera desagregada. Esto me parece muy bien porque vamos a saber cuánto gastamos en Antártica como país. Tiene un solo problema que hay que tener en cuenta, y es que hoy en día la actividad antártica en parte importante obtiene o es apoyada por recursos que no son propiamente antárticos. Entonces, sobre todo las instituciones de la defensa hacen un aporte importante en actividades antárticas de dinero que, conforme a la ley de presupuesto, tenían quizás un fin más amplio o un fin, no sé, entrenamiento. Y bueno, y ese entrenamiento termina siendo un entrenamiento en la Antártica y termina mejorando entonces las capacidades antárticas concretas. Entrenamiento que pudiera haberse hecho en otro sector del país o etc. Entonces, es importante que este hecho que sea desagregado, lo mismo pasa con el gobierno regional, es importante que este hecho que sea desagregado no haga disminuir el presupuesto final, y que entonces cuando uno tire la raya para la suma sea más inversión en la Antártica y no menos inversión en la Antártica, pero yo creo que esto se podrá manejar adecuadamente. Y lo que es realmente importante es que se dispone que el financiamiento tiene que ir de la mano con el Programa Antártico Nacional. Programa Antártico Nacional que en definitiva va a recibir el visto bueno del Consejo de Política Antártica. Y desde que recibe el visto bueno del Consejo de Política Antártica y está sentado en el Consejo de Política Antártica el propio ministro de Hacienda, eso debiera darse la mano. Entonces vamos a caminar de una manera mucho más acorde, me parece. Respecto a las actividades antárticas, por supuesto que ellas deben ser con fines exclusivamente pacíficos, deben ser sustentables, deben respetar el medio ambiente. Ese es un listado de ciertas actividades prohibidas, ciertas actividades que van a requerir de permiso previo, hay una serie de actividades que están especialmente reguladas, se crea todo un sistema de autorizaciones y también un sistema de homologación, porque como hay muchos países extranjeros que inician sus actividades hacia la Antártica desde Punta Arenas o Puerto Williams, entonces es necesario ver si los permisos que ellos dieron en sus respectivos países, Chile los va a considerar relativamente válidos o no, y qué pasa con eso. Entonces hay toda una tarea ahí de homologación. En cuanto a los principios de protección del medio ambiente, las instituciones de la evaluación de impacto ambiental tienen un tratamiento bastante detallado, además va a haber que dictar un reglamento a ese respecto, lo mismo con el tratamiento de residuos, la acción de respuesta ante las emergencias ambientales y las acciones de reparación ambiental que se van a tramitar, acciones, me estoy refiriendo a acciones judiciales, que se van a tramitar conforme a la ley 19.300 por los tribunales ambientales. En la fiscalización y en las infracciones y multas hay algunas que van a corresponder también en materia que tiene más que ver con cosas de medio ambiente, o sea, que va a corresponder a la superintendencia
de Medio Ambiente, y hay otras que van a corresponder a la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, y tienen sus sanciones económicas que son relativamente altas, y me parece muy bien que lo sean, diremos, para producir un desincentivo a la falta, a la negligencia y a la falta de cuidado. Y además se crearon una serie de delitos con penas pecuniarias y con penas también de privación de libertad, que van a ser perseguidos por la Fiscalía Regional de Punta Arenas y juzgados por los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal radicados también en Punta Arenas. Y hay finalmente un impulso importante a la ciencia antártica. Una de las cartas que tienen los países para participar en los grandes procesos de decisión internacionales sobre materia antártica es precisamente ser un aporte y tener un aporte robusto a la ciencia, y por lo tanto la ley tiene en cuenta eso y por supuesto promueve y impulsa una ciencia antártica chilena de calidad. Hay un elemento que es interesante tener en cuenta y que he llamado el patrimonio jurídico antártico de Chile. De todas estas casi 300 normas dictadas desde el año 1843 a la fecha, hay muchas que son llamativas por alguna razón, pero hay tres que son especialmente importantes. El Decreto Supremo 1747, el año 40, que delimita el territorio antártico chileno, ¿cierto?, entre 93 y 50, y los... desde el polo y sin límite norte. Luego la ley 11.846 del año 1955 y el decreto supremo 298-56, ambos dos firmados por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, que de alguna manera reglamentan lo que va a ser el gobierno interior del territorio chileno antártico. Estas tres normas expresamente se mantienen en vigor. Y esto no es simplemente una reminiscencia histórica, esto tiene una razón jurídica que es importante entender. El artículo 4 del Tratado Antártico, en su inciso segundo, dispone que todas las actividades que se realicen durante la vigencia del Tratado Antártico no podrán ser argumentadas como fundamento de pretensiones o derechos territoriales sobre la Antártica. En un sentido implícito, por lo tanto, que no se dice, pero que ahí está dicho, es que todos los actos anteriores al año 61 que entra en vigor el Tratado Antártico, pero si queremos ponernos todavía más exigentes, al año 59 que se adopta el Tratado Antártico, sí tienen ese valor. Y estas tres normas, que son una clara manifestación de la voluntad soberana del Estado de Chile sobre la Antártica, por lo tanto, son elementos jurídicos importantísimos que era necesario preservar y que de hecho en nada pugnan contra nada de lo que se diga en la nueva ley antártica, así que tampoco producen un mayor problema al respecto. Bien, en los muy poquitos minutos que me va quedando, algo diremos sobre los desafíos y tareas que tenemos por delante. Uno, hay que esperar que se publique la ley. Estuve conversando hoy día ahí con algunas amistades y está actualmente en la Contraloría General de la República, pero esperamos que en las próximas semanas tengamos nuestra ley publicada ya en el diario oficial. Desde el momento de la publicación hay un periodo de vacancia legal de 180 días, que es el tiempo que se ha estimado es necesario para que las distintas instituciones del Estado que tienen que ver con esto, pues bien, se vayan adecuando, cosa que cuando la ley sea exigible en su cumplimiento, todas ellas hayan podido hacer los acomodos necesarios. Y luego hay un plazo de 2 años a partir de que la ley ha entrado propiamente en vigor, es decir, cumplido sus 180 días, para dictar los reglamentos. Supongo que van a estar dictados antes de esa fecha, diremos, porque, repito, hay muchas materias que están simplemente bosquejadas en la ley y que va a ser necesario el reglamento para poder operativizarlas. Algunos puntos interesantes. Se han definido ya más de 30 tareas concretas que se están avanzando en algunas de ellas, hay todo un escalonamiento en tiempo para implementar efectivamente la ley. La ley no viene en la nada, la ley nace en un mundo jurídico chileno con muchísimas normas, por lo tanto hay un trabajo y un acomodo que, claro,
se pensaron teóricamente desde antes, pero ahora vamos a ver cómo funcionan en la práctica, de adecuarse al orden jurídico vigente. Hay una serie de remisiones en la ley antártica a otras leyes, hay una serie de complementariedades, y bueno, puede ser que existan algunas antinomias y habrá que ver cómo irlas solucionando caso a caso. El sistema internacional, el sistema del Tratado Antártico, sigue funcionando, y en sus reuniones, tanto en la reunión consultiva del Tratado Antártico, que se celebra en forma anual, como en la reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, también en forma anual, se van adoptando una serie de normas de compromiso, en los cuales los estados son parte, ambos sistemas funcionan con la regla del consenso, así que en todas aquellas medidas que se adoptan es porque Chile ha estado dispuesto a que así sea. Pero bien, posteriormente hay que implementarlas en el derecho doméstico, y entonces este es un trabajo que no se detiene, este es un trabajo permanente y recurrente, y pongo ahí en particular el caso del anexo sexto del Protocolo de Protección al Medio Ambiente sobre responsabilidad por emergencias ambientales, que es una norma acordada en el año 2005, que todavía está muy lejos de entrar en vigor, pero que entrará en vigor algún día, esperamos, y que eso, por ejemplo, contempla un sistema de responsabilidad objetiva. En tanto la ley, el sistema actual que tiene es el sistema general chileno de responsabilidad subjetiva. Entonces habrá que ver ahí qué acomodos es necesario hacer. La ley, en algunos casos, simplemente formaliza. Hay muchas competencias que ya se venían ejerciendo, porque no estaban formalmente dispuestas, entonces en el sentido formaliza, pero también da nuevas competencias a distintos órganos del Estado, lo que va a llevar a necesitar alcanzar nuevos equilibrios. La pregunta, que no hay una respuesta definitiva, pero uno puede imaginárselo, es si se van a requerir además cambios orgánicos. Hay un caso que me parece evidente. Por supuesto que la Dirección Antártica y la Cancillería tiene que tomar una entidad distinta. Yo sé que este es un tema que está en discusión, diremos, pero tiene que tomar una entidad distinta. No puede ser una dirección más dentro de las múltiples direcciones que tiene, que dependen del Secretario General de Política Exterior, entre otras cosas, porque lo que estamos pidiendo, o lo que Chile está pidiendo y proponiendo a través de esta ley aprobada casi unánimemente en el Congreso, es que Chile tenga una acción antártica más potente. Y pues bien, para eso necesitamos entonces instituciones más potentes. Y me parece que la Dirección de Antártica y la Cancillería es el caso perfecto de un cambio orgánico que seguramente va a haber que pensar en el futuro inmediato. Hay que alcanzar un adecuado equilibrio nacional y regional. Muchos de los alegatos que en términos generales hacen las regiones respecto al poder que concentra Santiago, yo por lo menos en lo personal estoy bastante de acuerdo con ellos. Pero este es un tema que hay que ver con todos sus claroscuros, con todos sus matices, con todas sus dificultades. Un tema que hay que pensar bien. Hay algunos límites a la desconcentración o descentralización de las facultades antárticas que vienen impuestos por la propia naturaleza. Pero es un tema sobre el cual hay que seguir trabajando. Esto es un tema que no queda plena, es decir, queda solucionado en la ley, en el sentido que ahí queda un catálogo de facultades para las autoridades regionales. Pero esto es un tema que en la implementación de la ley también hay que pensar y pensar cuál es el objetivo nacional, en definitiva, por supuesto. Estamos en tiempos constitucionales, no se sabe qué va a pasar de aquí a los próximos meses, pero hay ciertas ideas respecto a que pudiera ser interesante o importante colocar a la Antártica en la Constitución. Y el ejemplo, si ustedes quieren, más cercano a esto, lo que hizo Francia el año 2003, hace no tanto tiempo atrás, en el cual colocó a la Antártica en su constitución. Por supuesto, esto es algo que solo es válido para los países que afirman tener derechos constitucionales, derechos soberanos sobre la Antártica, etc. Pero ahí hay un tema que me parece que la discusión constitucional que viene por un camino o por otro, sería interesante tener en cuenta. ¿Cuál va a ser la reacción internacional a esta ley? Sé, porque conozco a alguna de la gente que se iba a conectar a esto, sé que de hecho tengo algunos amigos de otros países que nos están mirando, y yo creo que el mundo debiera, y sobre todo los países intereses antárticos, por supuesto, debiera ver esta ley, bueno, como lo que es, como un avance que Chile hace,
en tener una mejor normativa y con esa normativa cumplir mejor sus compromisos hacia el sistema del Tratado Antártico y garantizar de alguna manera mejor los objetivos que todos queremos en la Antártica y sobre todo lo que es la conservación medioambiental. Existe una actividad normativa reciente de otros países no menor. Desde el año 2000 a la fecha hay 6 leyes de otros países y 150 y tantos normas reglamentarias de una serie de países, es decir, 160 y tantas, 162 me parece el número total, de normas antárticas de rango legal o administrativo, pero administrativo importante, digamos, de esas que salen publicadas en sus respectivos diarios oficiales, de una serie de países. Por lo tanto, desde ese punto de vista, esto no es novedoso. La diferencia es que de todas, esta es la única ley, si ustedes quieren, de un carácter más bien general. Finalmente, este debe ser un impulso para Chile, para reforzar su acción internacional, tanto en el nivel multilateral, esto es, en el nivel del sistema del Tratado Antártico y los distintos foros que lo integran, como también bilateral. Chile es la vía de acceso hacia la Antártica de una gran cantidad de programas científicos de países extranjeros. Eso es importante para Chile, eso hay que promoverlo, hay que llevar a esos países también a que cumplan los estándares que nosotros nos estamos autoimponiendo. Ahí hay un trabajo que hay que conversar con cada uno de estos programas internacionales. Hay algunos que son ciertamente mucho más avanzados que nosotros, de los cuales además tenemos que aprender, pero repito, aquí hay un trabajo importante de política exterior, tanto multilateral como bilateral, que se desprende como resultado de esta ley. Bien, con esto he concluido. Ha sido algo yo sé que rápido, tenemos que ajustarnos al tiempo y no queremos tampoco agotar esta discusión. Estos son temas que hay que darle todavía muchas más vueltas, así que no sé, Giovannina, si tenemos preguntas que pudiéramos responder. Yo por ahora voy a... Sí, profesor. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a Ha dejar de resultado compartir. muy interesante y esclarecedora respecto a la nueva ley antártica chilena. Por lo mismo, han llegado muchísimas preguntas. Esto demuestra de todas maneras el gran interés que hay en estas materias. Y por lo demás, aprovecho de comentar que estamos muy contentos. Somos más de 160 personas en el webinar, así que en función también del tiempo disponible, hemos seleccionado y agrupado las preguntas según temáticas. En ese sentido, esperamos representar adecuadamente el interés de la audiencia y en primer lugar quisiera pedirle, profesor, que nos cuente brevemente cuál es la relación que tiene esta nueva ley antártica chilena con la reafirmación limítrofe que declaró recientemente Argentina en relación al territorio antártico y la plataforma continental. Y en ese sentido, también se pregunta si esta es una respuesta suficiente por parte de Chile, ¿y por qué no se ha presentado aún una cartografía y datos geodésicos ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la CONVEMAR? Ya, muchísimas gracias. Era una pregunta más que esperable. A ver, hay muchos de los elementos de esa pregunta que yo no estoy en condiciones de responder, porque ni soy la autoridad competente para aquello, ni tengo ningún rol, ni he tenido nunca ningún rol, tampoco como académico. Entonces hay muchas de las cosas que van implícitas ahí, que la verdad que no me atrevería, por supuesto tengo una idea personal al respecto, pero no me atrevería a comentarlo abiertamente en un foro como este, porque no soy quien está en condiciones de responderlo. Solo sí me interesa afirmar algunas cosas desde la Antártica, digamos, o desde la ley antártica, y es que esto no tiene ninguna relación, más que justo coincidió temporalmente, esto no tiene mayor relación con las reafirmaciones hechas por Argentina. Esta ley, como les contaba, desde el año 2000, que viene pensándose en ello, desde el año 2011, que viene trabajándose ya concretamente, y claro, efectivamente ha resultado en este momento, y pareciera que las dos cosas tienen que ver, pero en realidad no las tienen que ver directamente. Indirectamente, por supuesto que tiene una vinculación, porque la ley antártica trata expresamente sobre lo que es la plataforma continental antártica,
sobre la cual Chile ciertamente va a presentar en el tiempo que se estime oportuno, todos sus estudios geológicos y lo que corresponda para el reconocimiento de plataforma continental extendida en la Antártica. Sin embargo, a Chile la Comisión le va a decir exactamente lo que le dijo a Argentina, y es que no se va a pronunciar al respecto. Y en este sentido hay que tener en cuenta que lo que Argentina, o la prensa argentina, ha publicado y ha publicitado es la solicitud que hizo Argentina de plataforma continental extendida. No es el resultado que determinó la Comisión, porque la Comisión, entre otras cosas, expresamente dijo que no se iba a referir a la plataforma continental antártica porque no había oposición. De hecho Chile es uno de los países que se opuso a la solicitud argentina en ese punto, y luego estaba enmarcado dentro del sistema del Tratado Antártico, y particularmente el artículo 4 del Tratado Antártico, por lo tanto la Comisión entendió que no debía pronunciarse. Entonces, eso. Y respecto a cuándo se va a presentar, a mí me consta que se está trabajando mucho en eso, pero la verdad que no estoy en condiciones de dar mayor información porque no la conozco, ¿eh? No es que no quiera, simplemente no la conozco. Muchas gracias, profesor. Una siguiente pregunta es, bueno, más bien pedir su opinión respecto a la mención que se encuentra dentro del Estatuto Antártico que refiere a los operadores estatales y no estatales. Esto, la pregunta en particular es si serviría como ejemplo para abrir la puerta a que los operadores turísticos fueran reconocidos como operadores antárticos. Y de ser así, ¿de qué forma podría conciliarse con las responsabilidades del Estado? Ya, muy interesante la pregunta, muchísimas gracias. Por supuesto que estamos, cuando decimos operadores, o cuando se dice en la ley, operadores no estatales, por supuesto que se está pensando en los operadores privados. Pero eso es una realidad, eso no es que la ley esté inventando algo, la realidad es que hoy en día existen muchos operadores privados chilenos que están operando en la Antártica. La referencia normativa que tiene esta idea de los operadores se da principalmente en el anexo 6 sobre responsabilidad por emergencias ambientales, que es una norma que, repito, todavía no está en vigor, pero ya entrará en vigor prontamente, y que lo que dispone respecto a la responsabilidad estatal es que, claro, los operadores privados responderán como privados siempre y cuando el Estado haya dictado las normas pertinentes para hacerlos responsables. Y en este sentido, la ley se ha avanzado bastante y hay varias obligaciones que de alguna manera están adelantando la aplicación de ese anexo 6 del Protocolo de Protección del Medio Ambiente, la obligación de tener seguros, de tener planes de contingencia, de realizar una respuesta rápida y efectiva, y todo eso ya está en la ley, que va a entrar o va a ser publicada prontamente. Entonces, la razón por la cual se norman o se tiene una consideración respecto a los actores privados, porque los actores privados están operando actualmente en la Antártica. Y de hecho, mi opinión personal es que es importante para Chile que operen en la Antártica actores privados bajo bandera chilena. ¿Significa esto que el Estado de Chile asume una responsabilidad? Bueno, por supuesto, como cada vez que hay chilenos haciendo cosas, el Estado de Chile tiene que ejercer su jurisdicción y tiene que ejercer su autoridad. Pero bueno, si el territorio chileno antártico es territorio chileno antártico, no podría ser sino que de otra manera. ¿Cómo el Estado de Chile se previene de, en cuanto Estado, hacerse responsable de los perjuicios económicos de la acción de estos privados? Pues bien, precisamente teniendo esta ley antártica, precisamente dictando las normas correspondientes, una vez que entre en vigor el anexo 6, habrá que ver qué adecuaciones hay que hacer, y todo aquello. Entonces, eso es lo que dispone, de hecho, el propio anexo 6 en su artículo 10. Y es que los estados serán responsables de la acción de sus privados, salvo que hayan dictado las normas pertinentes que, en definitiva, permitan que los privados respondan directamente. Una próxima pregunta, profesor. Tenemos muchísimas. En particular, ¿cómo la aplicación de esta nueva ley pretende superar ciertos obstáculos políticos que puedan surgir en la práctica? Esto en particular en materia medioambiental. Nos plantean el ejemplo
de que existe una infracción de los requisitos ambientales y cómo se hace efectiva la responsabilidad de operadores extranjeros si es que sus estados se niegan a cooperar. Ya un tema más internacional. Sí, aquí hay una realidad, diremos, y es que efectivamente, más allá de lo que, de lo que uno quisiera o de lo que uno postule desde el plano teórico, en el plano práctico, efectivamente, la soberanía en la Antártica es uno de los grandes temas no resueltos. Y si no está resuelta la soberanía, por supuesto, tampoco está resuelta la jurisdicción, que es la hija predilecta de la soberanía. Y desde ese punto de vista, por supuesto, que la relación con los operadores extranjeros es una operación compleja. Existen obligaciones dadas por las propias normas internacionales de que los países lleven a cabo todas las acciones que está posible para que todos, es decir, cualquiera, operadores extranjeros incluidos, no vulneren los principios básicos del sistema, entre ellos la protección del medio ambiente. Podrán hacerlo a través de sus mecanismos internos, habrá ciertas situaciones en que quizás pueda ser que las entidades de fiscalización y las entidades jurisdiccionales chilenas, los tribunales chilenos, estén en condiciones de juzgar a un extranjero, y lo haremos, y habrán otras veces en que esto no sea posible y habrá que entrar entonces en negociación diplomática con los países respectivos y ver, forzar de alguna manera la situación para que esos países se hagan cargo de lo que hacen su nacional o los buques de su bandera, pero esto es un tema sobre el cual hay que actuar casuísticamente, con mucho cuidado, y ciertamente es un tema muy complejo, no tiene una respuesta absoluta, no es una respuesta de un sí o un no, es muy, muy, muy casuístico, y donde lo que sí es que Chile tiene que estar muy atento para al menos ofrecer a la comunidad internacional todas sus capacidades para controlar y fiscalizar los ilícitos que estos nacionales de terceros estados puedan cometer. Gracias, profesor. Ya tratando de concluir el periodo de preguntas, si pudiera comentarnos de forma muy breve cuáles fueron las normas antárticas chilenas más importantes durante la segunda mitad del siglo XIX y su relevancia en la afirmación de derechos soberanos. Muy breve, profesor, no se preocupe. Sabemos que sí, es algo que da para no, largo. pero interesante pregunta. Hay que partir de la base de la visión que existía, hay que partir de la base que el siglo XIX es el siglo en que Chile se independiza y que tenía que hacerse cargo, en primer lugar, de ordenar las cosas en el Valle Central, que era donde estaba la mayor concentración poblacional y todo aquello, diremos, y entonces entre Santiago, Concepción, algo que también es importante ciertamente, La Serena, pero ese era el núcleo del Chile siglo XIX. Y de hecho entonces, no vamos a encontrar demasiadas cosas en ese primer siglo XIX sobre la Antártica, pero sí empiezan a aparecer. Entonces, hay, por ejemplo, ya en 1820, ciertas menciones normativas, está todo esto del equipamiento del buque Dragón por McFarlane, que supuestamente habría sido el primer desembarco, se produce en la Antártica, etc. A partir de eso, hay una suerte de medievo antártico, cuando se acaba el periodo de caza de focas hacia 1832, y hay elementos interesantes, la famosa Carta de O'Higgins, del año 1831, pero no vamos a encontrar mucho hasta los años 40. En los años 40, cuando se toma posesión del Estrecho de Magallanes, se funda primero Fuerte Bulnes y posteriormente Punta Arenas, ya estas autoridades ya miran directamente a lo que está pasando hacia el sur, incluida ciertamente la Antártica. Hay una serie de comunicación, oficio, documentación bien interesante a ese respecto y que va a concluir normativamente en 1892. En 1892 con una norma, que van a ser 3 normas en realidad sucesivas, pero va a terminar en una ley, respecto a la caza de focas y otros tipos de chungungo y otros pinípedos en el extremo sur de Chile y en la Antártica. Entonces, esas no son muchas, pero son las normas que alguna trascendencia van a tener en esta segunda mitad del siglo
XIX. Ya eso se suma, y me parece que también tiene un estatus de norma, de alguna manera, los trabajos cartográficos. Y yo querría rescatar el mapa Bertrand de 1884, que es un mapa que se le manda a hacer el Ministerio de Instrucción Pública, el Ministerio de Educación de la época, para los colegios de Chile, y donde él dibuja Chile y dibuja la península antártica como parte de Chile. Este era o llegó a ser el director de Fronteras y Límites de nuestro país. Entonces, que él haga una cartografía con eso también me parece que tiene un valor normativo interesante. Y ya cuando llegamos al siglo XX, me parece que hay una explosión interesante, de partida con todas las concesiones balleneras que se realizan ya en los primeros años, con las conversaciones diplomáticas con Argentina a partir del año 1906, y que de alguna manera, y con los estudios de los títulos chilenos, que parten en 1906 y que van a terminar el año 1940 con la delimitación del territorio chileno antártico. En muy pocas palabras, eso sería. Gracias, profesor. Una última pregunta en función del tiempo, desde ya pidiendo disculpas a todos aquellos que no han sido posible incluir dentro de las preguntas que hemos formulado. Una bien interesante. Nos pregunta si dentro del proceso de tramitación de esta nueva regulación se vio reflejado el rol de otros órganos del Estado, además de los pertenecientes al área de defensa, de ciencia y relaciones exteriores. Por ejemplo, nos plantean el caso particular del Ministerio de Educación. Algo bastante interesante porque es la temática antártica está en todas las áreas. Lamentablemente quizás no, o no todo lo que debiera, Otros ministerios distintos que Cancillería, Defensa, por supuesto que sí, digamos, por supuesto que sí. Medio Ambiente jugó un rol importante, Justicia jugó un rol importante, el propio Ministerio de Hacienda jugó un rol importante, el gobierno regional de Magallanes jugó muy importante, una serie de actores civiles, de empresas ligadas a las actividades agrícolas, a las actividades antárticas, también jugaron un rol muy importante, pero el Ministerio de Educación en particular quizás no. Esa es la verdad. Pues no, si uno revisa las actas de las comisiones que vieron esto en los 6 años que estuvo esto en el Parlamento, no, me parece que desde el Ministerio de Educación propiamente tal no hay una mayor intervención. Lo que no quiere decir que no haya que trabajar para que el Ministerio de Educación tome un rol mucho más protagónico, no me cabe ninguna duda. De todas maneras. Profesor Ferrada, muchísimas gracias por sus respuestas, por su exposición, fue muy clara. Muchas gracias también a todos los asistentes. Esperamos que hayan disfrutado de esta instancia, también para acercarnos un poco más a las temáticas jurídico-antárticas. Antes de concluir, quisiéramos invitarlos a las próximas exposiciones, en particular a los encuentros de vinculación jurídico-antárticos, que se van a celebrar los días viernes 23 y viernes 30 de octubre, de 4 a 5 y media de la tarde, y a las segundas jornadas chilenas de Derecho Antártico, que serán el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre. De todas maneras, estaremos publicando mayor información al respecto y cualquier duda, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes.